Y entonces, por ejemplo, tomamos las entrevistas de esta manera, a los fines, como les decía, y un poco intentando ver cómo hacíamos para organizar, poder tener entonces categorías para redactar. Ante una entrevista de la juez, entonces ubicábamos que algo tenía que ver con recursos, otra parte de metodología, otra parte con coordinación, etc. Esta es una entrevista de una juez penal, esta es una entrevista de un fiscal del Ministerio Público, y entonces igual fuimos haciendo la categorización. En esta razón, cuando entonces hablamos de la primera categoría, que era la cantidad de tipos penales, considerábamos que estaban dentro de ella, primero, un abultamiento de casos que ellos reportaban. Y un indicador importante era declaraciones de la Fiscal General actual que decía que los despachos podían tener hasta 4.000 causas cada uno. La razón que nos daban los entrevistados, o mejor dicho, los problemas que presentaban los entrevistados cuando se hacía la muestra, era que los policías tomaban toda clase de denuncias sin ningún tipo de depuración, y que efectivamente en Venezuela se utilizaba el control penal como el principal mecanismo de resolución de conflictos, que además es la tendencia del continente. También en esta categoría vimos la poca capacidad de depurar los casos penales, entonces indicador importante para nosotros era una tasa de desestimación de solamente el 1,47% de los casos, y los fiscales nos decían al respecto que se les vencía el lapso legal para efectuar las desestimaciones y que tenían una carencia de revisión temprana de ingresos. Esto ahorita fue subsanado legalmente, porque entonces el código, como los fiscales no tienen posibilidad de dictar, de revisar tempranamente las causas, entonces ahorita en la última reforma lo que hizo el código fue extender el tiempo, y así hacemos con todos los problemas que tenemos en el sistema. El código lo resuelve. Cuando hablaba también sobre la cantidad de tipos de casos, eso lo relacionamos a las trabas que tenemos para hacer uso del principio de oportunidad y otras medidas de persecución del proceso. Y un indicador importante era que en acuerdos reparatorios solamente se estaba utilizando el 0,3%. Hablaban de las restricciones del COP, pero también de las circulares del fiscal general limitando la posibilidad de solicitar medidas. Con los recursos tenemos indicadores como, por ejemplo, entender que la Fiscalía solamente cuenta con 302 fiscales en estos casos convencionales, los cuales habíamos señalado. En materia de corrupción cuenta con 51 fiscales, pero sin embargo estos fiscales también conocen materia de mercado de capitales, bancaria y de seguros, en derechos fundamentales 25, y que funcionarios de investigación tenemos 5.429 de todas las materias a nivel nacional nada más. Entonces pues allí, sin querer ser explícita en cada una de estas situaciones, nos damos cuenta que en recursos de apoyo y en todo lo que voy a mencionar, pues efectivamente se está hablando de fiscales que son insuficientes, que hay escasez de coberturas como en todos lados, el problema de seguridad, de infraestructura, un problema de rendimiento vinculado al desempeño, porque no hay indicadores de gestión, y las evaluaciones que se hacen en los fiscales para dar el bono son evaluaciones meramente subjetivas. Los fiscales aducen que tampoco tienen viáticos para viajar, que esos viáticos son insuficientes, nada que no sepamos. Algo importante cuando hablábamos de los fiscales es esta cifra que está acá, donde se menciona que los fiscales frecuentemente son destituidos, y que los cargos, cuando son colocados de nuevo, tenemos más o menos este perfil. Por ejemplo, en el 2008 tenemos 371 fiscales que ingresaron, pero ingresan 201 con la cualidad de interinos, 145 provisorios, 10 suplentes y 15 encargados. Esas son las categorías de los fiscales que ingresan. Por supuesto, ninguno de ellos tiene estabilidad. La ley dio un lapso prudencial de 1 año para que comenzaran los concursos van 2 años y no comienzan, y todos los ingresos son así, y por supuesto ellos son removidos de los cargos sin ningún tipo de procedimiento, igual que el juez. En la parte de la metodología, porque eso lo hablamos suficientemente en la mañana de hoy, pero principalmente estamos tratando el problema de que no existen protocolos de estrategias de investigación, y el indicador fundamental para esto fueron unas declaraciones de la Fiscal General que nos decían que el 60% de los casos que se investigaban resultaban nulos por problemas de la investigación. Eso es una cifra realmente abrumadora. Y por supuesto, el indicador de la sentencia condenatoria no mayor de 1.8.
todas maneras tienen la presentación luego para leerla con calma. Otra de las cosas que hablaban de metodología de trabajo era el problema de coordinación con otros entes, no necesariamente con la policía, que ya era bastante, sino con los Contraloría, por ejemplo, o con cualquier otra institución de los cuales ellos necesitaran evacuar diligencia. La Contraloría en 2 años hizo 14 verificaciones de declaraciones juradas del patrimonio. Los fiscales de corrupción nos decían cómo trabajamos un caso de corrupción si no tenemos de la Contraloría las verificaciones de las declaraciones juradas del patrimonio. Y un indicador también importante en este caso es que la investigación, según declaraciones de la fiscal, está durando más o menos 4 años. En el caso de corrupción, nosotros nos eliminamos ese problema. Efectivamente, no tenemos posibilidad de decirles cuánto tiempo tarda, pero sí van a tardar más de 10 años. Seguramente cualquier investigación de corrupción, si es que se decide, pero además eliminamos el problema porque hay una respuesta clara del Estado con el combate de los delitos contra la corrupción. Y la respuesta no es investigar, no es decidir, sino que se incluyó un artículo en la reforma donde se están declarando imprescriptibles casos de corrupción. Entonces, como no prescriben, ahí dimos una gran respuesta porque lo vamos a investigar por toda la vida. Sí, ese es el chiste. También hablamos de la dispersión legislativa y criterios jurisprudenciales. Tenemos hoy por hoy en Venezuela más de 89 leyes penales, pero además tenemos la Sala Constitucional y la Sala Penal dando criterios y golpes sobre los criterios que se están utilizando. Los fiscales no se dan abasto para estar a tono con estas distorsiones. En estos días salió una sentencia, por ejemplo, de la Sala Constitucional que decía que si las personas habían sido detenidas en flagrancia, se les siguió un procedimiento ordinario, pero no se le dictaba detención, debían ser vueltas a imputar antes de dictar un acto conclusivo de acusación. Y los fiscales estaban desesperados porque efectivamente pues le iban a declarar nulo todo lo que habían hecho.